Una niña es humillada y expulsada de una elegante fiesta por su color de piel. Cuando se dieron cuenta de quién era su abuelo, a todos les temblaron las piernas. La noche comenzó con la promesa de ser memorable. La familia López, conocidos por organizar eventos exclusivos y glamorosos, había invitado a Isabel y su hija Camila a su lujosa fiesta en la mansión familiar. Aunque Isabel no se sentía completamente cómoda asistiendo a este tipo de eventos de alta sociedad, pensó que era una oportunidad para Camila de socializar con niños de su edad en un entorno diferente. Camila, por su parte, estaba emocionada. Con solo 12 años, nunca había asistido a una fiesta tan elegante y estaba deseosa de hacer nuevos amigos. La mansión estaba iluminada con cientos de luces. La música clásica resonaba entre las paredes de mármol, y las conversaciones sofisticadas llenaban el aire. Isabel y Camila, vestidas con sencillez pero elegancia, se mantuvieron en un rincón al principio, observando la opulencia que las rodeaba. Sin embargo, cuando Camila decidió unirse a un grupo de niños que jugaba cerca del jardín, las cosas tomaron un giro inesperado. Uno de los niños, Lucas, hijo de Roberto López, líder de la familia, observó a Camila con un aire de desprecio. Con una actitud arrogante, le dijo en voz alta para que todos escucharan: «¿Qué haces aquí? Esta fiesta no es para gente como tú». Las palabras fueron como cuchillos para la pequeña Camila, quien se quedó paralizada. Los otros niños rieron, y el desprecio se hizo evidente en sus miradas. Camila, sin saber cómo reaccionar, corrió hacia su madre con lágrimas en los ojos. Isabel, al ver lo que había sucedido, intentó calmar a su hija mientras luchaba por contener su propia indignación. Decidió confrontar a los adultos, pero cuando intentó hablar con Elena, la madre de Lucas, la respuesta fue aún más humillante. «No es personal, Isabel. Simplemente no creo que esta sea la compañía adecuada para nuestros hijos», dijo Elena con una sonrisa fría. Isabel, herida y furiosa, decidió que lo mejor sería irse. Mientras salían por la puerta principal, el susurro y las miradas de desprecio de los demás invitados fueron como un recordatorio doloroso de la discriminación que aún existía en ese mundo, que parecía tan distante de ellas. Camila, entre sollozos, preguntó a su madre: «¿Por qué me odian solo por cómo soy?». Isabel, incapaz de encontrar una respuesta que pudiera aliviar el dolor de su hija, simplemente la abrazó con fuerza. Pero esa noche, algo cambió dentro de Isabel. No estaba dispuesta a permitir que su hija creciera en un mundo donde sería tratada de esa manera. No iba a dejar que el odio de los López y su círculo de privilegio destruyera el espíritu de Camila. Decidió que haría todo lo posible por proteger a su hija y asegurar que ese tipo de humillación no volviera a repetirse. De vuelta en su modesto pero acogedor apartamento, Isabel se esforzaba por consolar a Camila, que aún sollozaba en su habitación. El dolor de ver a su hija herida de esa manera le partía el alma. Mientras preparaba una taza de té, su teléfono sonó. En la pantalla apareció un nombre que no veía desde hacía años: Diego, su hermano menor. Diego había dejado el país más de una década atrás, buscando mejores oportunidades en el extranjero. Con el tiempo, había construido una exitosa carrera como empresario en Europa. Aunque mantenían contacto ocasional, Isabel y Diego habían seguido caminos diferentes. A pesar de la distancia, su relación siempre había sido cercana. Isabel, sabiendo que su hermano era un hombre de acción y carácter fuerte, dudó en responder la llamada. Sabía que si le contaba lo ocurrido esa noche, Diego no lo tomaría bien. «Isabel, qué bueno escucharte». La voz de Diego era tan cálida como siempre, aunque Isabel podía sentir la energía detrás de cada palabra. «He estado pensando en ustedes últimamente. ¿Cómo están?». Isabel dudó por un momento. No quería preocupar a Diego con sus problemas, pero la rabia y el dolor por lo ocurrido esa noche pesaban sobre ella. Finalmente, no pudo contenerse. Le contó todo: cómo habían sido tratadas en la fiesta,
la humillación pública de su hija y el desprecio de la familia López. A medida que hablaba, sentía su propia ira crecer. Pero más aún, sentía la furia contenida en el silencio de Diego al otro lado de la línea. «Isabel», dijo Diego finalmente, con la voz tensa, «no puedo creer lo que me estás diciendo. No voy a permitir que esas personas se salgan con la suya. Nadie tiene derecho a tratar a mi hermana y a mi sobrina de esa manera. Estoy tomando el primer vuelo de regreso». Isabel intentó calmarlo, recordándole que ya hacía mucho tiempo que había dejado el país y que no tenía sentido volver solo por este incidente. Pero Diego estaba decidido. «Isabel, no es solo por este incidente, es por lo que simboliza. He trabajado demasiado para que nos humillen de esta manera. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras nuestra familia es pisoteada. Volveré y me encargaré de que entiendan con quién están tratando». Isabel sabía que una vez que Diego tomaba una decisión, no había forma de hacerlo cambiar de opinión. Aunque estaba preocupada por lo que pudiera suceder, una pequeña parte de ella se sintió aliviada. Sabía que Diego tenía los recursos y la fuerza de voluntad para enfrentar a la familia López. Y aunque no le gustaba admitirlo, la idea de tener a su hermano de vuelta, enfrentando juntos esta batalla, le daba un rayo de esperanza. Esa noche, mientras Camila dormía finalmente, Isabel se quedó despierta mirando por la ventana. Sabía que con la llegada de Diego, las cosas iban a cambiar, pero no podía prever de qué manera. Con el amanecer, a la vuelta de la esquina, se preguntaba si estarían entrando en una guerra de la que sería difícil salir sin más heridas. Diego llegó al país con toda la elegancia y confianza que había adquirido a lo largo de los años, como exitoso empresario en el extranjero. Apenas pisó el aeropuerto, sus movimientos eran calculados, cada paso dado con el propósito claro de proteger a su familia y devolver el golpe que habían recibido injustamente. Sabía que enfrentarse a los López de manera frontal sería complicado, pero también sabía que su poder no estaba solo en sus palabras, sino en los contactos y recursos que había acumulado con los años. Cuando Diego se presentó en el apartamento de Isabel, fue recibido con lágrimas de alivio y abrazos. Camila, al verlo, sintió un pequeño resquicio de esperanza al saber que no estaban solas en esta batalla. Isabel, aunque emocionada de ver a Stonamón a su hermano, también sentía un leve temor. Conocía la personalidad de Diego y sabía que no se detendría hasta hacer justicia. «Diego, no tienes que hacer esto. No quiero más conflictos», dijo Isabel preocupada. «Isabel», respondió Diego con una voz calmada pero firme. «Esto no es solo por lo que te hicieron a ti y a Camila, es por lo que representan. Gente como los López no se detiene a menos que alguien los haga. Y yo estoy aquí para asegurarme de que entiendan que no pueden pisotear a quienes consideran inferiores solo porque tienen poder y dinero». Diego no planeaba enfrentarlos de manera directa. Sabía que la confrontación abierta solo los haría fortalecer sus defensas. En lugar de eso, Diego decidió usar su influencia en el mundo empresarial. Con años de experiencia en el sector financiero, conocía los hilos que mover para afectar a una empresa sin necesidad de levantar sospechas. Así que comenzó a moverse en las sombras, contactando a sus aliados y poniendo en marcha un plan para desestabilizar los negocios de los López de manera gradual pero efectiva. Los López eran conocidos no solo por su riqueza, sino también por su imperio empresarial, que se extendía a través de varios sectores. Diego comenzó a estudiar cada uno de los contratos y acuerdos que tenían, identificando sus puntos débiles. Gracias a sus conexiones, pudo interferir en algunos acuerdos clave, haciendo que las negociaciones más importantes de la familia comenzaran a desmor. Roberto López, el patriarca de la familia, fue el primero en notar que algo no andaba bien. Al principio, pensó que era una mala racha o una serie de coincidencias desafortunadas, pero a medida que los problemas aumentaban, comenzó a sospechar que alguien estaba moviendo los hilos en su contra. Las pérdidas financieras empezaron a acumularse, y la familia López, acostumbrada a la estabilidad y el control, empezó a tambalearse.
Las noches de Roberto se llenaron de llamadas urgentes con sus asesores financieros y reuniones improvisadas con socios comerciales que comenzaban a dudar de su capacidad para manejar la situación. Lo que Roberto no sabía era que detrás de todo esto estaba Diego, quien había comenzado a jugar el juego que mejor conocía, el juego del poder económico. Mientras Roberto intentaba desesperadamente entender qué estaba pasando, Diego seguía avanzando con precisión, despojando a los López de su seguridad económica. Y lo mejor de todo era que nadie sospechaba que Diego estaba detrás de todo. Roberto, conocido por su arrogancia, no podía concebir que alguien pudiera estar actuando en su contra de manera tan sutil. Mientras tanto, Diego observaba el caos que había comenzado a sembrar con una sensación de satisfacción silenciosa. No era solo venganza, era justicia. Sabía que para derrotar a los López, no necesitaba enfrentarse a ellos directamente. Solo tenía que derrumbar su imperio desde adentro, y Roberto López estaba a punto de descubrir lo vulnerable que podía ser su mundo. Después de la humillación que sufrió en la fiesta, Camila se volvió más introvertida. Las palabras hirientes de Lucas y las miradas de desprecio de los adultos seguían resonando en su mente, haciéndola cuestionar su valor y su lugar en ese mundo de riqueza y superficialidad. Sin embargo, fue su madre, Isabel, quien la animó a encontrar una forma de canalizar sus emociones, de no dejar que el odio de los demás la definiera. A veces, lo que más nos duele es lo que puede ayudarnos a encontrar nuestra verdadera fuerza, le dijo Isabel una tarde mientras tomaban té en su pequeño balcón. Camila había dibujado desde pequeña, pero nunca había considerado el arte como algo más que un pasatiempo. Sin embargo, después de ese evento, empezó a sumergirse más profundamente en sus dibujos, utilizando el arte como una forma de expresar el dolor y la confusión que sentía. Lo que comenzó como garabatos en su cuaderno se convirtió rápidamente en algo mucho más grande. Las emociones que no podía poner en palabras comenzaron a tomar forma en colores y trazos sobre el lienzo. Cada obra era una ventana a su mundo interior, un reflejo de la lucha y la resiliencia que estaba desarrollando. Poco tiempo después, Isabel llevó a Camila a un taller de arte local, donde pudo aprender nuevas técnicas y mejorar su talento. Fue en ese taller donde Adriana, la directora de una reconocida galería de arte, vio el trabajo de Camila. Impactada por la madurez emocional de sus obras y la forma en que transmitía una sensación de vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo, Adriana se acercó a Isabel y a Camila con una propuesta. «Queremos que Camila participe en nuestra próxima exposición», dijo Adriana con una sonrisa sincera. «Es un evento importante y creo que su trabajo realmente resonará con la audiencia». Isabel no podía creer lo que estaba escuchando. Para una niña de tan solo 12 años, ser seleccionada para una exposición en una galería de renombre era algo inaudito. Camila, aunque emocionada, también estaba nerviosa. No podía evitar sentir que tal vez no era lo suficientemente buena, que de alguna manera no merecía ese reconocimiento. Pero la confianza que Isabel y Adriana depositaban en ella le dio el valor para aceptar. La noticia de la participación de Camila en la exposición no tardó en llegar a oídos de los López, y más específicamente a Elena, la hija mayor de Roberto y una aspirante a artista. Elena había estado luchando durante años para ser reconocida en el mundo del arte, pero siempre había sentido que sus logros eran opacados por el éxito de su familia. Al enterarse de que Camila, una niña a la que había despreciado en silencio, había sido seleccionada para una exposición tan importante, el resentimiento de Elena comenzó a crecer. Para Elena, el arte no solo era una pasión, sino también una forma de validación, una manera de demostrar que podía sobresalir por su cuenta. Ver a Camila tener éxito en algo que ella misma consideraba su terreno era inaceptable. La inseguridad de Elena se convirtió en celos, y esos celos en un deseo de sabotear a Camila antes de que tuviera la oportunidad de brillar. Elena comenzó a tramar un plan. Sabía que si podía desacreditar a Camila, especialmente en un ambiente tan competitivo como el mundo del arte, podría destruir su carrera antes de que siquiera comenzara.
Utilizando sus contactos y su conocimiento de la industria, comenzó a difundir rumores de que Camila no había creado sus propias obras. Insinuó que Diego, con sus recursos, había contratado a un artista profesional para hacer las piezas, utilizando su influencia para asegurarle un lugar en la exposición. Los rumores comenzaron a circular y pronto llegaron a oídos de Adriana. Aunque confiaba en el talento de Camila, Adriana sabía que en el mundo del arte, la percepción lo era todo. Si la gente comenzaba a creer que Camila no era la verdadera autora de sus obras, su reputación quedaría manchada antes de que pudiera establecerse. Con una exposición tan importante a la vuelta de la esquina, Adriana decidió hablar con Isabel y Camila para advertirles sobre lo que estaba sucediendo. Isabel, furiosa al descubrir lo que estaba haciendo Elena, sabía que debía proteger a su hija. Decidió que no solo defenderían la autenticidad del trabajo de Camila, sino que también lo harían de una manera que silenciara a todos los críticos de una vez por todas. Esta batalla no solo era por el arte, era por la dignidad de su hija y el futuro que tenía por delante. El rumor se extendió como un fuego en una pradera seca. En cuestión de días, los círculos de arte locales comenzaron a murmurar acerca de Camila y su supuesta falta de autenticidad. Los rumores, impulsados por la envidia de Elena, se volvían más elaborados con cada repetición. La historia inicial era simple. Decían que Camila, siendo solo una niña, no podría haber producido obras tan maduras y técnicamente avanzadas. Algunos afirmaban que Diego había utilizado sus conexiones para adquirir las pinturas de un artista extranjero y que las había hecho pasar por las de su sobrina. El veneno de esta mentira era efectivo. En el mundo del arte, la autenticidad lo era todo. Un escándalo como este podría arruinar la carrera de Camila antes de que siquiera comenzara. Y lo más dañino de todo era que no importaba si la historia era verdadera o no. Lo que importaba era la duda que se sembraba en las mentes de los coleccionistas, críticos y asistentes a la exposición. Una vez plantada esa semilla, sería difícil arrancarla. Adriana, la directora de la galería, estaba cada vez más preocupada. Aunque había sido una firme defensora del trabajo de Camila desde el principio, no podía ignorar el impacto que los rumores estaban teniendo en la comunidad artística. Algunos de los patrocinadores del evento comenzaron a expresar su preocupación. Uno de los coleccionistas más importantes retiró su apoyo, argumentando que no quería estar involucrado en una controversia que pudiera dañar su reputación. Isabel, al enterarse de todo esto, se sentía impotente. Sabía que Camila era una artista increíblemente talentosa, pero también sabía que el poder de los rumores podía ser devastador. ¿Cómo podían luchar contra algo tan intangible? Isabel intentó hablar con Diego, quien, furioso, sugirió demandar a Elena y a los López por difamación. Pero Isabel sabía que ir a los tribunales solo alimentaría el escándalo y prolongaría la atención negativa. Además, Camila estaba siendo afectada emocionalmente. La joven se había retirado aún más en sí misma, dudando incluso de su propio trabajo. «Tal vez no soy tan buena como pensaba», dijo Camila una noche, mirando sus pinturas con tristeza. «Quizás lo que dicen es verdad. Quizás no merezco estar en esa exposición». Isabel sintió su corazón romperse al ver cómo las palabras de otros estaban destruyendo la confianza de su hija. Pero al mismo tiempo, sintió que su rabia y determinación crecían. No podía permitir que el odio y la envidia de Elena destruyeran el espíritu de Camila. Decidió que había llegado el momento de tomar medidas. Isabel sabía que no podía permitir que la mentira se propagara sin oposición. Tenían que enfrentarla de frente y tenían que hacerlo de una manera que fuera irrefutable. Junto a Diego y Adriana, comenzaron a planear una estrategia. Decidieron que Camila no solo mostraría sus obras en la exposición, sino que también presentaría un registro detallado de su proceso creativo. Sabían que no había forma más poderosa de desmentir una mentira que mostrando la verdad de manera clara y transparente. Isabel convenció a Camila de documentar cada paso de su trabajo, desde los bocetos iniciales hasta las pinceladas finales en el lienzo.
Querían que el público viera no solo el producto final, sino el arduo esfuerzo, la pasión y la dedicación que Camila había puesto en cada una de sus piezas. Además, decidieron hacer algo aún más audaz. En lugar de esperar hasta la noche de la exposición, harían una transmisión en vivo desde el estudio de Camila, mostrando cómo trabajaba en una nueva pieza desde cero. La idea era mostrar al mundo que Camila no tenía nada que esconder, que su talento era genuino y que no necesitaba de la influencia de nadie para demostrar su valor. La transmisión en vivo fue anunciada en las redes sociales y en los círculos de arte. La expectativa comenzó a crecer, tanto entre los críticos como entre aquellos que habían dudado de su autenticidad. Camila, aunque nerviosa, decidió enfrentarse a la situación con la valentía que Isabel siempre había sabido que tenía. Si había algo que la experiencia en la fiesta de los López le había enseñado, era que no podía permitir que otros definieran su valor. El día de la transmisión, la tensión era palpable. Isabel y Diego la acompañaban en el estudio, apoyándola en cada momento. Mientras la cámara grababa, Camila comenzó a pintar, explicando cada paso, cada decisión artística que tomaba. Al principio, los comentarios en las redes sociales eran una mezcla de escepticismo y curiosidad, pero a medida que el tiempo pasaba, algo cambió. La gente empezó a ver la verdadera habilidad de Camila, su control sobre los colores, las formas, la emoción que vertía en su trabajo. Lentamente, los comentarios negativos comenzaron a desaparecer, reemplazados por elogios y palabras de apoyo. Al final de la transmisión, había quedado claro para todos que Camila era una artista talentosa por derecho propio. Los rumores de Elena comenzaron a perder fuerza, pero aún quedaba por ver cómo reaccionaría la comunidad artística en la exposición. La batalla no había terminado, pero la primera victoria había sido ganada. El clima entre los López y Diego se había vuelto cada vez más tenso, aunque Roberto había estado lidiando con la repentina serie de contratiempos en su empresa. Ahora comprendía que su caída no era fruto de la casualidad. Desde que los problemas financieros comenzaron, había intentado mantenerse en control, pero la sospecha de que alguien lo estaba saboteando creció día a día. Y cuando escuchó que su hija Elena había iniciado una campaña de rumores contra la sobrina de Diego, las piezas finalmente encajaron. Roberto entendió rápidamente que Diego estaba detrás de la desestabilización de su imperio. Lo que en un principio pudo haber sido un simple conflicto personal, se había convertido en una guerra empresarial. Diego no solo estaba buscando venganza por la humillación de Isabel y Camila, sino que también había puesto en jaque a una de las familias más poderosas de la ciudad. Roberto, desesperado por frenar las pérdidas y proteger su legado, decidió que era hora de enfrentar a su enemigo directamente. Un día, Diego recibió un mensaje inesperado. Una invitación de Roberto para reunirse en un lugar discreto. Sabía que no era prudente, pero también sabía que no podía dejar pasar la oportunidad de medir hasta dónde estaba dispuesto a llegar el patriarca de los López. No era la primera vez que Diego enfrentaba a hombres poderosos en situaciones tensas, y estaba preparado para cualquier cosa. El encuentro se llevó a cabo en un club privado, lejos de las miradas curiosas del público. La sala de reuniones, decorada con maderas oscuras y cuero, emanaba una atmósfera de exclusividad y poder. Roberto ya estaba sentado cuando Diego entró, observando con frialdad al hombre que había amenazado su imperio. Ambos hombres intercambiaron una mirada intensa antes de que Roberto hablara. «Diego», comenzó Roberto con una sonrisa tensa, «creo que ambos sabemos por qué estamos aquí. No soy un hombre que se asusta fácilmente, pero debo reconocer que has sido un adversario formidable. Mis negocios han sufrido un golpe tras otro, y no puedo evitar notar que coincidieron con tu regreso al país». Diego permaneció en silencio, dejando que Roberto continuara. «Entiendo que estés enfadado por lo que sucedió en mi fiesta», continuó Roberto, «y lamento que tu hermana y tu sobrina hayan sido tratadas de esa manera. No fue algo que yo personalmente aprobara,
Sin embargo, esto ha escalado a un nivel en el que ninguno de los dos puede ganar si seguimos por este camino. Roberto hizo una pausa, midiendo las palabras de Diego. Te propongo una tregua. Tú detienes tus ataques contra mi empresa, y yo me aseguro de que los rumores sobre Camila desaparezcan por completo. Haré que todo vuelva a la normalidad para ella. Y nosotros dejamos este conflicto atrás. Ambos salimos ganando. Era una oferta tentadora. Diego sabía que con una sola palabra de Roberto, los rumores sobre Camila podrían desaparecer, y la reputación de su sobrina se restauraría de inmediato. Sin embargo, mientras observaba a Roberto, se dio cuenta de algo crucial. Este trato no era por el bien de Camila. Roberto solo buscaba salvar su propio pellejo y proteger su imperio. No le importaba la verdad ni el daño que su familia ya había causado. Solo quería evitar que Diego lo destruyera. Diego se inclinó hacia adelante, con una mirada firme y decidida. No puedo aceptar tu oferta, Roberto, dijo con calma. Lo que le hicieron a mi hermana y a mi sobrina no es algo que pueda borrarse con una simple tregua. Has permitido que Elena difunda mentiras que han afectado la vida de una niña inocente. Y todo porque no pueden soportar ver que alguien fuera de su círculo brille por su propio talento. Roberto frunció el ceño, viendo cómo la situación se escapaba de su control. Diego, esto no es personal, es solo negocios. Todos cometemos errores, pero podemos solucionarlo. Diego se levantó de su asiento, sin intención de prolongar la conversación. No, Roberto, esto es personal. Y no se trata solo de mi familia, sino de la verdad. Prefiero que Camila gane su reputación por su propio mérito, no por las mentiras que tú o tu familia decidan dejar de contar. No voy a detener lo que empecé. Ya no se trata solo de vengarme. Se trata de asegurarme de que personas como tú no sigan lastimando a quienes consideras inferiores. Con esas palabras, Diego salió de la sala, dejando a Roberto en su asiento, frustrado y furioso. La guerra no había terminado, y Roberto sabía que Diego no descansaría hasta que los López cayeran por completo. Afuera, Diego respiró profundamente. Había rechazado una oferta que podría haber puesto fin al conflicto, pero sabía que era lo correcto. Camila merecía algo más que una tregua. Merecía justicia. Camila, después de todo lo que había vivido, decidió que no permitiría que los rumores la definieran. A pesar de las dudas que otros sembraban sobre su talento y autenticidad, sabía que su arte era real, que cada trazo en el lienzo venía de su propia creatividad y esfuerzo. Había pasado demasiado tiempo permitiendo que las palabras de los demás influyeran en su confianza, y estaba lista para tomar el control de su narrativa. Con la ayuda de Isabel y Diego, Camila decidió organizar una exposición independiente. Esta vez, no estaría vinculada a la galería ni a eventos patrocinados por los poderosos. La exposición sería suya, una plataforma donde no solo mostraría sus obras terminadas, sino también el proceso detrás de cada una de ellas. Quería que la gente viera cómo trabajaba, desde los bocetos iniciales hasta el resultado final. Sabía que, si lograba demostrar la autenticidad de su proceso creativo, los rumores de falsificación quedarían sin fundamento. La preparación para la exposición fue intensa. Isabel se encargó de la logística. Diego usó sus contactos para asegurar un espacio en un almacén artístico local que era conocido por albergar exposiciones vanguardistas. Y Camila trabajó incansablemente para terminar sus piezas. Pero lo más importante era la sección de la exposición dedicada al proceso. Cada obra vendría acompañada de videos y fotos que documentaban su creación, desde los primeros trazos hasta los ajustes finales. No habría espacio para dudas ni acusaciones infundadas. A medida que la fecha de la exposición se acercaba, los nervios comenzaron a apoderarse de Camila. Sabía que muchos críticos y coleccionistas estarían presentes y que algunos aún tenían dudas sobre su autenticidad. Pero también sabía que esta era su oportunidad de demostrar quién era realmente. El día de la exposición, el almacén se llenó rápidamente de personas. Había periodistas, críticos
artistas locales y amigos de la familia. Todos estaban ansiosos por ver si la joven Camila podía realmente demostrar que su talento era genuino. La atención de los medios estaba puesta en ella, y cada movimiento que hacía era observado con lupa. Entre los asistentes estaba Alejandro García, un renombrado crítico de arte cuya opinión tenía el poder de hacer o deshacer carreras. Alejandro había escuchado los rumores sobre Camila y, aunque no los creía del todo, estaba intrigado por el drama que rodeaba a la joven artista. Camila, nerviosa pero decidida, dio la bienvenida a los invitados y presentó su trabajo con confianza. A medida que los asistentes recorrían la exposición, observaban no solo las obras terminadas, sino también los videos y fotos que documentaban su creación. Podían ver cómo las ideas de Camila cobraban vida desde el primer esbozo hasta el último trazo. La autenticidad de su trabajo era innegable. Alejandro se detuvo frente a una de las piezas más grandes de Camila. Una pintura abstracta que representaba las emociones que había sentido después del incidente en la fiesta de los López. La obra era vibrante y caótica, con colores intensos que parecían luchar entre sí, pero al mismo tiempo creaban una armonía visual. A su lado, un video mostraba a Camila trabajando en la pieza durante semanas, ajustando los colores y las formas hasta que logró el efecto deseado. El crítico observó la obra en silencio durante varios minutos. Luego, recorrió el resto de la exposición, deteniéndose en cada una de las piezas y revisando el proceso creativo que las acompañaba. Alejandro no era fácil de impresionar, pero algo en el trabajo de Camila lo conmovió profundamente. Había una sinceridad en su arte que era difícil de encontrar, una autenticidad que no podía ser fabricada. Al final de la noche, Alejandro se acercó a Camila. «Tienes un don, joven», le dijo con una sonrisa, «no solo por la habilidad técnica que has demostrado, sino por la capacidad de transmitir emociones tan profundas a través de tu arte. Cualquiera que haya dudado de tu talento no tiene idea de lo que está viendo». Las palabras de Alejandro fueron un alivio para Camila, quien apenas podía contener las lágrimas de emoción. Sabía que la opinión de este crítico podría cambiar su carrera, pero más importante aún, significaba que había logrado lo que se había propuesto: demostrar que su arte era genuino y que su voz como artista merecía ser escuchada. Unos días después de la exposición, Alejandro publicó una crítica en una de las revistas de arte más influyentes del país. En ella, elogiaba no solo el talento de Camila, sino también su capacidad para superar la adversidad y enfrentarse a quienes habían intentado derribarla. Camila ha demostrado ser una artista de un talento excepcional, con una madurez emocional que trasciende su edad. Sus obras no solo son técnicamente impresionantes, sino que también son un reflejo sincero de su vida y su experiencia. Esta joven es una promesa en el mundo del arte, y estoy seguro de que solo estamos viendo el comienzo de lo que será una carrera brillante. La crítica de Alejandro fue el golpe final a los rumores. Cualquier duda que hubiera existido sobre la autenticidad de Camila desapareció, y la exposición fue un éxito rotundo. Las pinturas comenzaron a venderse rápidamente, y las solicitudes para futuras exposiciones no tardaron en llegar. Camila, por primera vez desde el incidente en la fiesta de los López, se sintió en paz consigo misma y con su arte. El éxito de Camila en su exposición independiente marcó un cambio positivo para la familia de Isabel. Con los rumores desmentidos y la crítica de Alejandro respaldando el talento de Camila, las cosas finalmente parecían estar mejorando. La exposición fue un éxito, y las oportunidades para nuevas colaboraciones y proyectos comenzaron a llegar. Isabel, orgullosa de su hija, respiró aliviada. Después de todo lo que habían pasado, parecía que las tormentas finalmente se disipaban. Sin embargo, en los círculos de poder y riqueza, las tensiones no se habían calmado. Roberto López, después de su fallida reunión con Diego, había comenzado a ver su imperio desmoronarse lentamente. Los negocios que antes fluían sin problemas estaban ahora plagados de obstáculos. Los contratos importantes se caían, las inversiones se retiraban,
y algunos de sus socios más confiables comenzaban a distanciarse. Aunque Roberto aún tenía poder y recursos, sabía que su empresa estaba en una situación vulnerable. Fue en medio de este caos que Marcos, un antiguo amigo de Diego y ahora uno de los ejecutivos de los López, decidió intervenir. Marcos había trabajado junto a Diego en el pasado, pero con el tiempo se había alineado con los López, atraído por la promesa de éxito y riqueza que Roberto le ofrecía. Aunque nunca había traicionado abiertamente a Diego, su lealtad se había desviado y ahora ocupaba una posición clave en la empresa de los López. Marcos siempre había sido pragmático, sabía cómo jugar en ambos lados del tablero, y aunque trabajaba para Roberto, no podía ignorar la inminente caída de la empresa. Había escuchado rumores sobre las acciones ilegales que Roberto estaba tomando para mantener su negocio a flote, pero hasta ahora se había mantenido al margen, tratando de no involucrarse demasiado en los aspectos más turbios de las operaciones. Sin embargo, las cosas habían llegado a un punto crítico. Sabía que si no actuaba pronto, todo lo que había construido con los López también se derrumbaría. Una noche, mientras revisaba algunos documentos financieros en su oficina, Marcos encontró algo que lo hizo detenerse. Era un conjunto de transacciones secretas que indicaban que Roberto había estado pagando sobornos a funcionarios gubernamentales para asegurarse contratos lucrativos. Estas transacciones no solo eran ilegales, sino que también podían hundir a Roberto si salían a la luz. Marcos sabía que este era el momento de actuar. Decidió contactar a Diego en secreto. Aunque su relación se había enfriado con los años, sabía que Diego era la única persona que podía usar esta información de manera efectiva. Llamó a Diego y le pidió reunirse en un lugar discreto, asegurándole que lo que tenía que decirle era importante. La reunión se llevó a cabo en una pequeña cafetería lejos del bullicio de la ciudad. Diego llegó con cautela, sin saber exactamente qué esperar de su antiguo amigo. Marcos, nervioso pero decidido, le entregó una carpeta llena de documentos. «Diego, esto es algo que tienes que ver», dijo mientras Diego abría la carpeta y comenzaba a revisar las páginas. Los ojos de Diego se agrandaron a medida que leía los detalles de los sobornos y las conexiones ilícitas de Roberto con varios funcionarios del gobierno. «¿De dónde has sacado esto?», Zrenia preguntó, incrédulo. «Trabajo para Roberto», respondió Marcos. «Pero no puedo seguir viendo cómo las cosas se desmoronan. Si esto sale a la luz, su empresa caerá y yo no quiero hundirme con él. Sabía que tú podrías hacer algo con esta información». Diego se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de descubrir. Sabía que si hacía público este escándalo, no solo podría desmoronar el imperio empresarial de los López, sino que también llevaría a Roberto a enfrentar cargos graves. Esta era la oportunidad de destruir completamente al hombre que había humillado a su familia y había intentado arruinar la carrera de su sobrina. «¿Qué quieres a cambio, Marcos?», Component Placement preguntó Diego con una mirada fría. «No quiero nada», respondió Marcos, claramente nervioso. «Solo quiero salir de esto sin problemas. Si esto se hace público, no quiero ser arrastrado con él». Diego asintió, comprendiendo. «Lo mantendré bajo control, pero esto tiene que hacerse bien. Si vamos a hundir a Roberto, lo haremos de manera que no haya escapatoria para él». Diego salió de la reunión con la carpeta en la mano, sabiendo que tenía en su poder la clave para destruir a Roberto de una vez por todas. Pero también sabía que tenía que actuar con cautela. Si se precipitaba, Roberto podría encontrar una manera de evadir las consecuencias. Este no era solo un ataque empresarial, era una guerra legal y moral, y Diego estaba preparado para llevarla hasta el final. Diego, con la carpeta de pruebas en mano, sabía que la caída de Roberto estaba cerca. En lugar de tomar una acción impulsiva, decidió actuar con inteligencia y precaución. Primero, se reunió con su equipo de abogados para revisar los documentos y asegurarse de que todo fuera legalmente sólido. Cada transacción, cada soborno, estaba claramente documentado. Roberto había dejado un rastro que no podía ser negado, y Diego estaba decidido a aprovechar esa debilidad.
Después de semanas de preparación, Diego filtró la información a las autoridades. Sabía que el impacto sería devastador. La investigación se abrió casi de inmediato, y los rumores comenzaron a circular en los círculos empresariales y gubernamentales. Las conexiones de Roberto con altos funcionarios gubernamentales lo habían protegido durante años, pero ahora todo estaba expuesto. El imperio de los López, construido sobre una base de corrupción, comenzaba a tambalearse. A medida que la noticia se difundía, los inversores y socios comerciales de Roberto comenzaron a retirarse. La empresa, que ya había estado en una situación vulnerable debido a los ataques de Diego, ahora estaba al borde del colapso total. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia, y los reportajes sobre los sobornos de Roberto y sus tratos ilícitos llenaban los titulares. Roberto, quien había sido una figura intocable en la ciudad, ahora estaba siendo investigado públicamente. La presión sobre él era inmensa, y sabía que su tiempo se estaba agotando. Pero Roberto no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota fácilmente. Desesperado por salvar lo que quedaba de su imperio y su reputación, decidió tomar medidas extremas. No podía permitirse que Diego lo destruyera sin luchar. Sabía que la única forma de detenerlo era a través de un ataque personal, uno que golpeara donde más le dolía. Diego estaba comprometido con Clara, una mujer a quien amaba profundamente. Clara había estado a su lado durante los altibajos de su vida, y aunque no estaba directamente involucrada en la guerra entre los López y Diego, Roberto sabía que ella era su punto débil. Si podía poner en peligro a Clara, Diego no tendría más remedio que ceder. Una tarde, mientras Diego estaba en una reunión con sus abogados, recibió una llamada de un número desconocido. Al principio, ignoró la llamada, pero cuando el teléfono sonó por segunda vez, algo en su interior le dijo que contestara. Al otro lado de la línea, una voz baja y amenazante habló. «Diego, si quieres volver a ver a Clara, detén lo que estás haciendo. Retira las pruebas, o ella no saldrá de esto con vida». El corazón de Diego se detuvo. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Clara, secuestrada. Sabía que Roberto estaba detrás de esto. Era la única persona capaz de hacer algo tan despiadado. Diego intentó mantener la calma mientras hablaba, pero su voz temblaba de rabia. «Si le haces algo, te destruiré aún más rápido de lo que imaginas». «Esto no es una negociación», respondió la voz. «Tienes hasta mañana para retirar las pruebas y detener la investigación. Si no lo haces, Clara pagará el precio». La llamada se cortó, y Diego se quedó en su oficina con el teléfono aún en la mano, paralizado por la furia y el miedo. Sabía que Roberto estaba acorralado, pero no había anticipado que tomaría una medida tan extrema. La vida de Clara estaba en peligro, y ahora se enfrentaba a una decisión imposible. ¿Ceder a las demandas de Roberto y salvar a Clara? ¿O continuar con la investigación y arriesgarse a perder a la mujer que amaba? Diego llamó a Isabel inmediatamente, informándole de la situación. Isabel, horrorizada, intentó calmar a su hermano, pero sabía que este dilema era demasiado grande para resolverlo con palabras. «Diego, no podemos dejar que Roberto gane», dijo Isabel, su voz llena de determinación. «Pero tampoco podemos poner en peligro a Clara. Hay que encontrar otra solución». Diego sabía que Isabel tenía razón. No podía ceder ante las demandas de un hombre como Roberto, pero tampoco podía arriesgar la vida de Clara. Decidió que necesitaban ayuda. Llamó a Miguel, un antiguo compañero de Diego que ahora trabajaba como experto en seguridad y rescates. Miguel tenía experiencia en situaciones de secuestro, y Diego sabía que si alguien podía ayudar a encontrar a Clara, era él. «Miguel», dijo Diego cuando su amigo contestó la llamada, «necesito tu ayuda. Clara ha sido secuestrada y no sé cuánto tiempo tenemos antes de que Roberto haga algo terrible». Miguel, sin dudarlo, aceptó ayudar. «Reúnete conmigo en 1 hora», dijo. «Vamos a encontrarla antes de que sea demasiado tarde». Diego, con la ayuda de Isabel y Miguel, comenzó una búsqueda desesperada para encontrar a Clara antes de que el ultimátum de Roberto se cumpliera.
Sabía que no podía rendirse. La vida de Clara dependía de ello, y también la justicia que había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Mientras Diego y Miguel se movilizaban para encontrar a Clara, Isabel y Camila se encontraban en casa, atrapadas por la preocupación y el miedo. Ambas sentían el peso de la situación sobre sus hombros, conscientes de que el destino de Clara estaba en peligro. Isabel, tratando de mantenerse fuerte para su hija, no podía dejar de preguntarse si su familia alguna vez encontraría paz. Camila, por su parte, estaba en silencio, inmersa en sus pensamientos. La idea de perder a Clara, a quien consideraba como una hermana, la aterrorizaba. Sabía que Diego estaba haciendo todo lo posible por encontrarla, pero el tiempo jugaba en su contra. En un momento de desesperación, Camila decidió hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la vida de Clara estaba en peligro. Recordó que, durante la exposición, había hablado extensamente con Alejandro, el crítico de arte que había elogiado su trabajo. Alejandro había compartido algunos detalles sobre su vida pasada antes de convertirse en crítico. Le había contado, en un tono relajado, que solía formar parte de una unidad de operaciones especiales en el ejército. Camila, sin pensar demasiado en ello, había tomado esa información como una anécdota interesante, pero ahora, en medio de la crisis, esa revelación adquiría un nuevo significado. Sin perder tiempo, Camila tomó su teléfono y llamó a Alejandro. «Sé que esto es inusual», comenzó, tratando de mantener la calma. «Pero necesito tu ayuda. Mi familia está en peligro y creo que tú eres la única persona que puede ayudarnos». Alejandro, sorprendido por la llamada, escuchó con atención mientras Camila le explicaba la situación. «¿Secuestraron a Clara?», Zrenia preguntó, incrédulo. «Eso es muy serio, Camila. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo?» «Sí», respondió Camila, su voz temblando. «Mi tío Diego está haciendo todo lo posible por encontrarla, pero no sé cuánto tiempo tenemos. Solo sé que tú tienes experiencia en este tipo de cosas y pensé que podrías ayudarnos». Alejandro, al darse cuenta de la gravedad de la situación, accedió a reunirse con Camila e Isabel de inmediato. «Voy para allá. No hagas nada hasta que llegue», le advirtió antes de colgar. Cuando Alejandro llegó a la casa de Isabel, comenzó a formular un plan. Sabía que si Roberto había secuestrado a Clara, no la mantendría en un lugar obvio. Tendría que ser un sitio apartado, lejos de miradas curiosas. Alejandro comenzó a repasar posibles ubicaciones con Isabel y Camila, buscando cualquier pista que pudiera indicar dónde la tenían. Fue entonces cuando Camila recordó algo. Durante una de sus conversaciones con Elena López, mucho antes de que comenzara la enemistad entre sus familias, Elena le había mencionado una vieja propiedad de su familia en las afueras de la ciudad, un lugar que utilizaban para retiros privados y reuniones discretas. Camila, con los ojos iluminados por la posibilidad, compartió esta información con Alejandro. «Ese podría ser el lugar», dijo Alejandro, con el tono serio de un hombre acostumbrado a planificar operaciones de alto riesgo. «Si tienen a Clara allí, tendremos que actuar rápido». Alejandro se puso en contacto con algunos de sus antiguos compañeros de la unidad de operaciones especiales. Aunque ahora estaban retirados, seguían siendo un equipo capaz y bien entrenado, dispuestos a ayudar cuando la situación lo requería. Juntos, Alejandro y su equipo comenzaron a trazar un plan para infiltrarse en la propiedad de los López, sin alertar a Roberto ni a sus hombres. Sabían que si el rescate fallaba, la vida de Clara estaría en grave peligro. Camila insistió en acompañarlos. Aunque Isabel inicialmente se opuso, sabiendo que era demasiado peligroso, Alejandro intervino. «Camila tiene una ventaja que nosotros no tenemos», explicó. «Conoce a los López. Sabe cómo piensan y cómo podrían haber organizado este secuestro. Además, si algo sale mal, su presencia podría ser una carta que podamos jugar para desviar la atención». Isabel, aunque preocupada, confió en el juicio de Alejandro y permitió que Camila fuera parte del plan. La operación se puso en marcha al atardecer. Alejandro y su equipo, equipados con la tecnología y habilidades necesarias,
se movieron silenciosamente a través de la propiedad, con Camila siguiéndolos de cerca. Al llegar al edificio principal, pudieron observar a los guardias de Roberto patrullando la zona. Alejandro, con movimientos rápidos y precisos, neutralizó a los guardias sin alertar al resto. Sabían que no podían permitirse un enfrentamiento abierto. Dentro de la propiedad, Clara estaba retenida en una pequeña habitación, asustada y exhausta. Había escuchado a los hombres de Roberto hablar sobre las demandas que le habían hecho a Diego, y temía que su vida estuviera en la balanza. Pero cuando escuchó un ruido en el pasillo, su corazón dio un vuelco. ¿Serían sus captores? ¿O quizá alguien venía a rescatarla? La puerta de la habitación se abrió lentamente, y para su sorpresa, vio a Alejandro y Camila, seguidos por el resto del equipo. «Estamos aquí para sacarte de aquí», susurró Alejandro, mientras la ayudaba a ponerse de pie. Camila, con lágrimas en los ojos, abrazó a Clara. «Sabía que te encontraríamos», dijo, con la voz quebrada por la emoción. El equipo de rescate, con Clara a salvo, comenzó a salir de la propiedad de los López, moviéndose con la misma precisión con la que habían entrado. Sabían que si podían escapar sin ser detectados, Roberto perdería su única ventaja sobre Diego. Y así fue. Antes de que los guardias notaran su ausencia, Clara, Alejandro y Camila ya estaban lejos de la propiedad, rumbo a un lugar seguro. Cuando Diego recibió la noticia de que Clara había sido rescatada, sintió una oleada de alivio como nunca antes había experimentado. Supo que había hecho lo correcto al no ceder a las demandas de Roberto, y ahora, con Clara a salvo, estaba listo para terminar lo que había comenzado. El destino de Roberto López estaba sellado. Con las pruebas en manos de las autoridades y su plan de secuestro frustrado, no había escapatoria. Diego, Isabel, Camila y Clara pudieron finalmente respirar tranquilos, sabiendo que la justicia prevalecería. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!